quiero darte la más cordial bienvenida del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que la mayoría de las personas hacen el efecto de la avestruz. Y bueno, traté de buscar la imagen hoy porque esa hubiera sido la imagen perfecta. No sé si conoces la del desierto en arena y un avestruz con la cabeza dentro de la arena, ¿no? Es como si quisieras, de alguna manera, esconderte de la situación real. Bueno, pues eso es lo que pasa realmente en la mayoría de los casos de las personas que tienen dinero y no invierten correctamente, o que no tienen dinero y tampoco invierten porque su excusa es porque no les alcanza. Y bueno, y también hay diferentes posiciones. Será alguno de los temas que tocaremos en Shift, donde hablaremos un poco de los diferentes perfiles de las personas, porque hay personas que en este momento, por ejemplo, no sé si sea tu caso, de que no tienes dinero para invertir. Si eres así, entonces escríbeme, yo soy uno de ellos. O por el contrario, eres una persona que sí tienes ingresos suficientes, pero no le alcanza el dinero, ese es otro esquema totalmente diferente. Ahora, hay otros grupos de personas que sí tienen dinero ahorrado de negocios o de herencia, etcétera, pero que en este momento tienen un liquidez que no saben qué hacer con ella. Y bueno, siempre hemos hablado de este tema. Mucha gente seguramente me siguen acá por el tema de trading, pero un tema que quiero que sepan muy bien es que desde que comencé, por allá desde el 2015, una cosa así, una de las cosas que decía es que el trading te da el flujo, es como el cajero automático, pero debes hacer inversiones en acciones para que realmente se vea la riqueza. Ahora, mucha gente me dice, ¿y los bienes raíces? Sí, también, pero debes dividir el portafolio en diferentes sitios, ¿verdad? Está bien, bienes raíces para producir también riqueza, para producir ingresos pasivos o activos, lo que sea, también lo tomaremos. Esta vez tenemos un módulo solamente de eso, donde vamos a hablar un poco más detallado de cómo generar riqueza a través de bienes raíces, pero hoy quiero que concentremos en algo. Piensa en las primeras 50 personas más ricas del mundo o en tu país. Ojalá tengas esa lista, conozcas quiénes son las personas más ricas del mundo o quiénes son las 50 o los 10 primeros más ricos del mundo. Piensa en dónde tienen ellos su dinero, por qué es debido a su riqueza. Entonces, seguramente, si es en Estados Unidos, a nivel mundial, por ejemplo, es porque poseen acciones de empresas públicas, obviamente, poseen acciones de empresas que ellos mismos crearon. Entonces, la mayoría de ellos eran de clase media o baja y que durante su vida, o sea, no lo heredaron, lograron hacer esa riqueza, ¿vale? Entonces, quiero que te concentres. Por eso siempre hablamos de temas de inversión, 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 y no únicamente en temas de inversión en acciones, sino en crear negocios. Hay personas que tienen ese don, no todos lo tienen, pero todos podemos invertir en ese apalancamiento. Entonces, mucha gente, por ejemplo, critica hoy día a uno de los hombres más ricos del mundo llamado Jeff Bezos, y quiero que esta parte lo tengas muy bien. De hecho, si está alguien de mi equipo de redes sociales, debería tener esta crítica que le hacen a Jeff Bezos sobre que es el hombre más rico y que se ha aprovechado de mucha gente para ser rico, y critican porque debería pagar más impuestos, etcétera, etcétera, lo cual creo que sí debe pagar más impuestos, ayudar y todo eso, que creo que lo hace en lo que le concierne, hasta donde él puede hacer. Pero un punto más importante que deben tener en cuenta es lo que dijo Jeff Bezos. Él solamente posee una cierta parte de la empresa llamada Amazon. ¿Y qué hay de todos los demás inversores que comenzaron con él desde antes del lanzamiento a la bolsa? ¿Qué hay de todos esos inversionistas que invirtieron en Amazon confiando en él y en el negocio durante todo ese crecimiento después de la salida a la bolsa? Como dice él, no solamente me hice rico a mí haciendo la empresa más grande, sino hice rico también a muchas otras personas. Lo mismo Bill Gates, lo mismo Steve Jobs, lo mismo Elon Musk y muchas otras personas. Quiero que pienses que a veces nosotros nos enfocamos en temas
que es lo incorrecto. Pensamos en nuestros ingresos inmediatos. Por eso este live se llama, este directo se llama ingresos versus inversiones. Todos queremos ingresos grandes, rápidos y ya. Bien, se puede obtener a través de empleo, a través de negocios propios, pequeños, restaurantes, peluquerías, no sé, lo que sea tu profesión o tu especialidad. Pero la verdadera riqueza viene de las inversiones, o sea, invertir en tu propia empresa y que tu empresa crezca. Si no eres bueno con eso, entonces debes invertir en la que sí crezcan. ¿Cuáles? Pues bueno, hemos hablado de muchas. Una de las estrategias es una estrategia que yo siempre he dicho. La número uno es enfócate en empresas que hacen o están en el sector donde tú estás. Entonces, por ejemplo, al equipo de diseño y de video les he comentado, ¿hace cuánto aprendieron o conocieron sobre una empresa llamada Adobe? Photoshop, Premiere, Illustrator, After Effects, no sé qué, bueno, todas esas paquetes de programas. La mayoría inclusive usan programas piratas de ella porque no alcanzan a pagarla, pero si lo conociste hace 9 años, 10 años, por allá en el 2009, 2010, inclusive cuando la acción de Adobe valía entre 30 a 40 dólares, hoy seguramente ya se te ha multiplicado el dinero. Sí, señor. Sí, señores. Si hubieran invertido $1,000, $10,000 en ese entonces, hoy su dinero sería otra, totalmente diferente. A eso es lo que yo quiero llegar. Yo quiero que entiendas que la verdadera riqueza, ese ingreso pasivo o esa generación de riqueza que tú te sueñas en 5 o 10 años, no viene del trabajo duro, del ingreso que viene de tu trabajo duro en tu negocio, en tu empresa, en tu empleo o de tu trading. Bueno, de ahí sacas el dinero, de cómo administras ese dinero es donde viene la parte importante. Ese dinero debe ser invertido de la manera correcta. Si lo inviertes en bienes raíces, si lo inviertes en acciones de la manera correcta, en los lugares correctos, en las fechas correctas, es cuando tu riqueza aumenta. Y como ya lo dijimos en anteriores directos, esa riqueza después tú lo piensas no solamente para ti, sino es una bola de nieve, interés compuesto, que vas dejando de generación en generación. De esta manera, seguramente, si lo repetimos durante 2 o 3 generaciones en América Latina, por lo menos los que me están escuchando y lo hacen, serán familias más ricas, no solamente 5 veces más ricas, no solamente 10 veces más prósperas, sino tal vez 100 veces o 1000 veces más prósperas. Seguramente sean entre las 10 familias más ricas de tu ciudad. Créeme, solo 3 generaciones, basta. Si conoces esta parte de la inteligencia, claro que sí va a suceder. Pero imagínate si tu abuelo o tu padre o tu tatarabuelo hubiera logrado entender eso, pero en ese momento no existía algo que hoy día existe, como es el Internet, la facilidad de poder ir a invertir en diferentes países y diferentes mercados sin tener que inclusive viajar. Entonces, aquí es donde viene nuestra ventaja en esta época, es que nosotros sí lo podemos hacer. Tus hijos, tus nietos, tus tataranietos van a decirte, papá o mamá, o perdón, tatarabuelo, abuelo o abuela o tatarabuela. Tú en tu época, cuando salió esa explosión, el boom de estas cosas, ¿por qué no compraste tal cosa y lo otro? ¿Qué le vas a decir? Porque seguramente la generación de ellos van a tener ingresos y riquezas a través de eso. Hoy día, hace como en el 2017, 2016, empezaron los boom de esos de crowdfunding de bienes raíces, los REIT de bienes raíces, y ahora seguramente se volverá muy popular, no sé qué, no sé cómo será el futuro de ese negocio, pero seguramente muchos entrarán muy tarde. Y por eso es tan importante entender el concepto, la diferencia entre ingresos y riqueza. Inversiones contra ingresos. Es vital entender esto. Cuando tú lo entiendas, entenderás qué quiere decir interés compuesto. Yo con mucho dolor a veces veo entre la comunidad, seguramente no sé hace cuánto me conoces, pero mucha gente me conoce hace 4 años, 5 años, 3 años, 2 años, inclusive 1 año,
Y yo a veces les pregunto, si hubieran invertido en esas acciones que yo recomendé en ese entonces, hoy día tendrían por lo menos 5 o 1000% de lo que invirtieron. Imagínate, si hubieras invertido $100 sería 1000. Tú dirás, no, pero $1000 no es nada, pero invertiste 100. Ahora tienes 1000. Es entender. O sea, cuando tú entiendes eso, sabes que puedes hacer lo mismo con los 1000 y volverlo en 10.000, de 10.000 en 100.000, de 100.000 en 1.000.000. Solo se trata de tener paciencia. Si no matas tu gallina de huevo o el ganso de huevo, pero ese es el ejercicio. Por eso a veces Warren Buffett o hoy estaba hablando un poco, uno de los fondos que a mí me encanta es un señor llamado Jim Simons. Hablamos de él en nuestra clase maestra de cómo invierten los fondos mutuos y, bueno, los fondos realmente, como uno de los mejores. ¿Por qué? Porque este señor era como criptógrafo, era matemático. Entonces lo contrataron en la guerra para descifrar los códigos del enemigo, ¿sí? Y él era muy bueno haciendo codificación, algoritmos, etc. Y después de que terminó la guerra, empezó a entender que también en el mercado, los mercados funcionaban de una manera eficiente. De hecho, él utiliza una cosa que se llama la teoría del mercado eficiente. Y tiene un algoritmo, ha contratado a los matemáticos y a todos los que están en sus disciplinas más inteligentes del mundo para que trabajen para él, pero es un fondo que es de hecho de las que más cobra en el mundo. Y sus porcentajes son increíbles. Estamos hablando de, en un año, de 50 o 60% anual. Imagínate si hubieras invertido $100 con ellos hace unos cuantos décadas, ahora cuánto dinero tendrías con ese interés compuesto. Sería una cosa de locos, ¿cierto? Entonces no importa realmente con qué comiences. Sí importa, digamos, el valor, el tiempo, como ya habíamos visto en nuestro directo, el webinar de cómo ganar 1.000.000, te hablé de las diferentes variables que tienes en cuenta para llegar al millón. Pero aquí te estoy hablando de antes de llegar allá, porque mucha gente me escribe, pero yo no gano dinero, a mí no me sobra, entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí es cuando digo, por favor, ¿sí? No importa si comienzas con 10, con 100, con 1000, pero la cuestión es empezar, ¿sí? Entonces, la mayoría de los que empiezan y empiezan correctamente, no comprando acciones basura como de cannabis y cosas de esos, sino realmente invirtiendo en empresas como las que ya hemos visto, ¿no? Las que inclusive pagan dividendos, porque son empresas grandes que ya generan grandes utilidades y de esas utilidades deciden cuánto pagarles o regresar el dinero de rendimiento a los accionistas. Esos son los dividendos, si no sabías. Bueno, entonces quiero que hoy en este directo solamente entiendas que no importa cuánto ingreso tienes, trabajando mucho, pidiendo más aumento, no te vas a hacer rico si no aprendes a ahorrar e invertir en tu riqueza, con la que tú determinas cómo quieres vivir tu vida, cómo determinas en tus propios términos cómo quieres vivir. Esa es la palabra. En tus propios términos, cómo quieres vivir. Algunos querrán ser Bill Gates, lo cual está bien. Algunos querrán ser estilo Tim Ferriss. Tal vez no es de tener casas, no sé, pero es de experiencia, de vivir bien, pero tampoco tiene que ser multimillonario, sino tener muy buenos ingresos para dar la vida como una persona que tiene mucha riqueza y cambiar el mundo, transformar, hacer cosas que realmente le toque a la gente. Entonces, no importa cuál es, pero ahí está. Entonces, mensaje del día de hoy. Entienda la diferencia entre ingresos e inversiones. De hecho, te voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué cree que son ricos, por ejemplo, los atletas retirados como Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Beckham? No sé, mencióname muchas de las personas o cantantes famosos, ¿por qué son ricos hoy día? No solamente por las canciones de las regalías, sino porque han invertido en acciones, en empresas, y hace que su dinero crezca más y más y más, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre he dicho, para que no hagas parte de esa inequidad
entre los ricos y los pobres, estás de pronto en la sección de la clase media, o tal vez estás un poquito más allá de la clase media alta, pues debes estar invirtiendo en esas acciones o en esas viviendas o en esos negocios para ser rico. La única forma de hacer que se aparezcan los pobres es que dejes de ser pobre, dejes de ser clase media y puedas llegar a esa zona. ¿Y cómo lo logras? Pues primero educándote, dejando de ser un poco analfabeta financiero, porque la verdad es que es así. Seguramente tú dices, tienes una confianza desmesurada en ti mismo. Eso, la mayoría de las personas sufrimos de eso. Tenemos tanta autoconfianza de que nosotros lo podremos hacer bien. Dices, oye, Geno, ¿por qué no confías en mí? Si yo soy una persona echada para adelante, tal, no me digas eso porque no me digas que no puedo hacerlo porque está genial tener la autoconfianza. Pero también tenemos que ser realistas de que si no lo hemos logrado aquí, no tienes ahora una empresa llamada Tesla, no tienes una empresa llamada Amazon, no eres Shaquille O'Neal, no eres Messi o cosas por el estilo, pues puedes tener muchas ganas, mucho entusiasmo, pero tenemos que ser realistas. Y por eso es tan importante entender esta parte de cuánto ingresos puedo tener y de ahí cuánto puedo transferir a la generación de mi riqueza. Y eso no va a suceder de la noche a la mañana, va a suceder con el tiempo, va a ir creciendo poco a poco y cuando pase 10 años, 20 años, verás la diferencia entre tú y los demás. ¿Vale? Bueno, y más detalles y todo esto de los números, de los casos de éxito, de diferentes personas que están logrando ese tipo de cosas, pues lo veremos en los módulos privados que tendremos allá en Shift. Así que te espero bien sea en streaming, te espero bien sea en presencial. Y si, como siempre, si eres estudiante o conoces a alguien que es estudiante en México, por favor, hazle un favor de llevarlo. Tú lo llevas o le dices que por favor vaya al evento, porque no es un tema de motivación. Yo creo que este es un tema de analfabetismo que todos necesitan, todos, porque esto no se enseña en ningún lado, no se explica en los libros, mucha gente no lo recibe y voy a tratar de hacer lo más, ¿cómo diría? Practicablemente posible, o sea, nada de teoría, solo teoría, no, sino haz esto, haz tal cosa, haz lo otro, para que, como muchas veces ha pasado, mucha gente que comenzaron, por ejemplo, en cómo invertir, o sea, cómo invertir, antes se llamaba así, cómo invertir 2015, 2016, perdón, 2017, después en Shape 2017, 2018, invirtieron en acciones, empezaron a invertir en negocios, inclusive hoy día sus posiciones, sus acciones son totalmente diferentes. Por eso, les pido que por favor, ¿sí?, comiencen ahora, no dejen para después, y si no tienes ni idea de cómo se hace, entonces por eso debes asistir a aprender ese tipo de cosas. En eventos míos, en cursos míos, creo que no tenemos curso de eso, o en eventos, o vas y aprendes de alguien que a ti te guste y hazlo, por favor, ¿sí? Eso es algo súper importante. Y con eso los dejo, ¿sí? Entonces, es diferente. Entonces, lo mismo, en acciones tú puedes decidir. Yo, por ejemplo, hoy le estaba explicando a algunos chicos, bueno, hoy no, ayer, sobre el tema de los dividendos. Imagínate, si tú tuvieras, por ejemplo, yo siempre hablo de llegar a la meta de los 100,000, ¿no? Esto es básicamente por eso. Si tú hubieras invertido $100,000 al comienzo del año en una empresa como Apple, ¿m? Por aquí creo que tenía yo esos números, vamos, voy a ver, creo que todavía lo tengo acá. Apple, aquí, sí señor, mira, $100,000, esos 100,000 por valorización de la empresa, hoy día valdría 168,000, o sea, $68,000 de crecimiento. Digamos, no lo vendes porque lo tienes ahí para que siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. ¿Ok? Bien. O para rebalancear la cuenta, como yo he hablado y todo eso. Por el otro lado, los dividendos que se pagaron por cada acción es de 3.04. Eso quiere decir que tendrías una suma más o menos de $1,910 de dividendos. Nada mal, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese mismo dinero, ahora ¿qué haces? No te lo gastas, lo vuelves y lo reinviertes. Y con el tiempo,
después de 10 años, 20 años, todos esos rebalanceos, reinversión de tus dividendos es lo que nosotros llamamos interés compuesto y va a crecer de una manera interesante. Llega hasta un punto que realmente tú no vas a creer que eso lo tienes. Entonces, si haces trading, por ejemplo, debes hacer trading, como siempre he mencionado, para generar esos ingresos, para invertir, porque mucha gente me pregunta, Master, si voy ganando tan, ¿lo retiro? No, lo retiras sí, pero a una cuenta que sea de inversiones, crea tu portafolio y empiezas a invertir. Bienes raíces, acciones, bonos, lo que sea, pero que tú programes, que crees un portafolio según tu entendimiento de finanzas. Obviamente, si no lo tienes, tienes que aprenderla y de esa forma vas creando riqueza, ¿sí? Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Como por ahí decía Hanner, no sé si se acuerdan Hanner del SHIP del año pasado. Me acuerdo mucho que una de las charlas que yo daba era que siempre decía que invirtieran en empresas que ustedes sabían. Él hacía negocios en Shopify y una de las preguntas tal que me hizo en ese entonces era, entonces, ¿dónde invierto? Digo, pues si estás haciendo un negocio en Shopify, ves que es una empresa que va a crecer, invierte en ella. En ese entonces creo que valía como $50. Pues si hubiera invertido $1000, le hubiera crecido por lo menos un 1000%. ¿Sí? Una cosa increíble, solamente como en 2 años. Entonces, de eso se trata. Invierte en empresas que tú conoces y bueno, hay muchas técnicas más, pero hoy no, solo quería hablar de ese tema. Y bueno, un tema importante. Hay creo que 2 personas que se han ganado el concurso de las 500 personas en Facebook. La estamos contactando, que ya ni me acuerdo cómo se llama, porque me escribieron, pero no hemos podido localizarla. Entonces, si alguien está de equipo de redes, por favor, le pueden escribir ahí quién es la persona que se ganó. Y de aquí en adelante vamos a usar otras estrategias para que pues sean ustedes que voten y no seamos nosotros ahí, porque si no, entonces se vuelve como muy tarde, ¿sí? Entonces, espero que lo ganemos. Espero también que les guste la camisetica. Todo esto lo pongo ahí, es porque, bueno, los de Facebook no alcanzan a ver. A ver, ahí está. Wax on, wax off, ¿cierto? Para que lo practiquen, porque esto no va a suceder de la noche a la mañana, sino que tenemos que trabajar, 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 practicar y aprender a hacerla. Bien, espero que les haya gustado. De eso se trata, ¿no? Todos quieren la riqueza rápida, pero la mayoría de estas riquezas vienen con el tiempo. Si no, tienes que ser muy bueno en lo que haces y tener ingresos muy grandes, pero igual, actores importantes están quebrados. ¿Conoces, por ejemplo, cómo es que se llama el que hace de Pirata del Caribe? Jack Sparrow, se me olvidó el nombre. Y además es uno de mis favoritos. Bueno, él, ya saben quién es, perdón, hoy estoy como cruzado de cable, está quebrado. A pesar de ganar millones, está quebrado. ¿Por qué? Porque no supo administrar bien su dinero. Otros actores que son menos importantes que él, son mucho más millonarios, tienen más prosperidad, tienen negocios, porque invierte en negocios, invierte en acciones, invierte en cosas que le generan prosperidad y no solamente viven de su ingreso, de sus talentos o de sus conocimientos o de sus negocios. Entonces, hay que entender eso y si entendemos, todavía no es tarde, se puede lograr y por eso hay que trabajar en ella. Bueno, entonces, para los que están interesados en SHIP, creo que el enlace es, ya ni me acuerdo cómo se llama el enlace, si de pronto hay alguien del equipo, si me puede suministrar ahí el enlace y poner un pin para que lo sepan, pero creo que es algo así como Summit, vamos a ver, sí, Summit con .m, finanzasytrading.com. Y si van ahí, entonces voy a ponerlo yo mismo, a ver si les gustaría de pronto chismear de qué se trata. Ahí los dejo yo. Uy, voy a poner finalizar video. Lo voy a poner, ahí lo puse, a ver si tal. Lo que no sé es cómo fijar comentario. Ahí está, listo. Ahí lo dejé fijado para que lo tengas en Facebook, en Instagram. Vas a mi perfil, envío, está el enlace para que vayas y pienses a ver si vale la pena que inviertas en este evento o no.
porque tal vez sí vas a encontrar el camino correcto. Recuerda que en Shift vamos a ver primero cómo salir, primero entender las diferentes clases de libertad, aunque todo el mundo habla de una cosa, pero para mí está muy establecida y quiero hablarte muy bien en ese taller. Luego hablar de las deudas, cómo salir de las préstamos, deudas, tarjetas de crédito. Luego vamos a hablar de cómo ahorrar, hacer presupuesto para poder invertir y obviamente lo que sigue sería invertir, o sea, presupuesto, ahorro, inversión en todos los aspectos, en cómo generar más ingresos para poder invertir. También vamos a ver múltiples formas, vamos a ver cómo se invierte en bienes raíces en diferentes modalidades, no vamos a profundizar, pero vamos a mirar casi todas las formas que existirían para que tú mires a ver cuál podría ser tu mejor opción o si eso es para ti o no. Luego vamos a ver en temas de inversiones, tanto para ver si quieres vivir la vida en tus propios términos, es decir, quieres ser múltiplemente rico, corporación y cosas de esos, muchos empleados, cosas de esos, o quieres vivir una vida tranquila, próspera, pero relajada porque tienes dinero asegurado que te da dinero todos los meses, todos los años, etcétera. Y luego vamos a ver al final del día 2 vamos a ver todo lo relacionado a trading, pero de estrategias, de diferentes estrategias de trading de famosos que han funcionado y que hoy día funcionan para que tú empieces a mirar, ¿sí? Esos son totalmente diferentes a lo que normalmente las personas hablan de que si es volumen, que si es no sé qué, que si es en futuro, no importa con cuál lo hagas, si sigues esas estrategias en diferentes mercados funcionan. ¿Vale? Entonces, con eso los dejo. Espero que les guste. Un abrazo. Chao.